a partir te diría que de febrero, a principios de febrero empezaron a dejar de otorgar pensiones y luego empezaron a recortar las ya otorgadas. Y ahora mandaron, hará unos días, creo que fue el 9 de agosto, de agosto, una carta de documento a varias personas que cobran pensión, diciéndoles que tenían que presentarse, digamos, para ser auditadas nuevamente. Están auditando pensiones, están recortando pensiones y están diciendo que simbólicamente las pensiones están mal, ¿no? Están reduciendo a la discapacidad, al modelo médico, retrocediendo en materia de derechos, no sobre todo por las pensiones, sino también por que pasaron, por ejemplo, la Agencia Nacional de Discapacidad al área de salud, cuando antes dependía de Secretaría de Presidencia. ¿Cuánto es una pensión por discapacidad? Son más o menos 2 saberes jubilatorios mínimos. Es el 70% de 2 saberes jubilatorios. ¿Qué implica para una persona con discapacidad, por ejemplo, que se le quite la pensión de un día para el otro, dejar de cobrar? Bueno, sabemos que muchas personas con discapacidad hoy no tienen trabajo, están en una situación laboral muy precarizada, si es que lo tienen, y esto implica un retroceso en su autonomía, en su calidad de vida, en su acceso a derechos, en sus oportunidades. Si bien la plata que cobran por una pensión no es mucha, entendemos que esta situación hace que se vulneren los derechos de esas personas, porque 8 de cada 10 hasta el año pasado, según el INDEC, no conseguían y no tenían trabajo, y ahora, por supuesto, con los despidos eso aumentó. Entonces, entender que una población vulnerada no cobra una plata que realmente necesita, es entender que se está vulnerabilizando más los derechos de esa población. ¿Cómo se debería entender la discapacidad para que no se vulnerabilice tanto esta situación? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Y qué es lo que implica para una persona con discapacidad tener que justificar justamente el cobro de una pensión? Están solicitando en una carta de documento que envían a las personas beneficiarias hasta el momento de pensiones que se presenten en Irigoyen 1447, que es la sede de Andis en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tramitan las pensiones por lo general, que se presenten con estudios médicos que corroboren la discapacidad y que demuestren que esas personas tienen discapacidad. Esto primero te da cuenta de que no todas las personas pueden movilizarse hasta ese punto, o no todas las personas pueden movilizarse a cualquiera fuera de la Agencia Nacional de Discapacidad o la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad donde se convoque a dicha auditoría. Por otro lado, las notas que presentan sobre las pensiones son notas que al inicio de la nota tienen un número de juzgado, lo criminal y correccional, que es donde tramitan algunas causas de Andis. Y entonces, ese número de juzgado lo hacen para asustar a las personas, porque ese trámite es un trámite absolutamente burocrático de la Agencia Nacional de Discapacidad. No es un trámite que tenga que, resolverse en una cuestión de un pleito judicial. No es un trámite que tenga que subsanarse en sede judicial. Entonces, están asustando a las personas que tal vez no pueden o no saben algunos términos legales, y eso es lo que incomoda a este gobierno, más allá del simbolismo, más allá de la situación, más allá de la quita de pensiones. Lo que incomoda a este gobierno es cómo asustan sin impunidad a otras personas que tal vez no tienen algunos conocimientos y no tienen por qué tenerlos. El derecho es complejo, entonces no tenemos por qué pedirle a una persona con discapacidad, a ninguna persona que tenga por qué entender esa situación. ¿Las pensiones se han quitado de forma indiscriminada? ¿Se aplicaron en determinado tipo de discapacidad y no en otras? ¿De qué manera se fueron aplicando estas restricciones? No, es indiscriminada y se plantea estas restricciones para un poco decir que también somos la casta. Adorni hace no tanto tiempo, hará unos 20 días, un mes, en una conferencia de prensa dijo que las pensiones se otorgaban de forma indiscriminada. Eso no es así,
se otorgan con número de expediente. Vos vas al ANSES, que es el primer lugar donde tramitas una pensión, te hacen un informe socioeconómico. Después ese informe socioeconómico se deriva a Andis, lo evalúa un área de evaluación médica. Después se carga, se digitaliza esa pensión, ese expediente, lo evalúa un área de determinación de derechos, que implica es el área donde hay trabajadoras sociales y demás, y luego pasa a otorgarse o denegarse. La verdad que las pensiones últimamente están siendo dadas a cuentagotas. Las pensiones no son un beneficio, tampoco son un derecho que le corresponde a una persona con discapacidad. Y sí, claramente siempre hay vivos que hacen cosas mal, pero no deberían pagar acá justos por pecadores.